en Israel. De vital importancia lo que está viviendo Estados Unidos, obviamente siendo injerencia. Esto es de la Casa Blanca. Esto es, le hacen la pregunta a John Biden en el aspecto de que puedo preguntarle sobre, hay un informe de Times, el portal, el Times of Israel, que dice, los funcionarios de Biden han indicado a Israel en los últimos días que si Hezbollah, que es Líbano, inicia un conflicto contra Israel, el ejército estadounidense se uniría a las fuerzas de defensa israelí en la lucha contra los grupos terroristas. Es la pregunta. Y Biden, el presidente, dice, no es cierto. Y el reportero, no es cierto, haciendo la pregunta. Esto nunca se dijo. Bueno, esto porque empieza a haber un despliegue de fuerzas armadas en Israel de 2000 efectivos, llámese marines, llámese marinos, llámese fuerzas aéreas y fuerzas militares. Empieza Estados Unidos a otorgar 2000 elementos. Ahora bien, eso trae como, esto es viejo, trae como consecuencia lo que está viviendo el día de hoy. Llama mucho la atención. Drones atacan una base militar estadounidense en el sur de Siria y hay heridos leves, dicen funcionarios estadounidenses. Base militar estadounidense. Ojo con el dato, ya empieza a haber un conflicto allá en Oriente. Ojo, tenemos que la información empiece a fluir porque no vaya a ser un ataque predeterminado o un ataque a propósito, porque Estados Unidos finge todo para tener un conflicto, tener la opción de poder entrar a Medio Oriente, entrar a Líbano, porque lo interesante es, igual que la estrategia a Rusia, es empezar a bloquear a Irán, porque Líbano, lo que es Siria, son países lamentablemente pobres en el aspecto de que, pues sí, el colonialismo, también su religión, etcétera, etcétera. Pero lo interesante, bueno, hay que buscar el mapa porque tenemos que partir del mapa. ¿Dónde quedan estos lugares? Bueno, esto es de vital importancia. Ahí está Siria, ahí está Irak, ahí está lo que puedes ver. Están cerca de Irán. Está un poco retirado Irán de lo que es el problema de Israel y Palestina. Como puedes ver, casi están muy alejados. Pero esa es una estrategia porque siempre han querido bloquear. Existe un bloqueo. Esto que se está viviendo el día de hoy no es de casualidad. Por ejemplo, también el portal Reuters. O sea, aquí ya no están hablando de drones, aquí ya están hablando de cohetes, porque tenemos que irnos a la primera nota donde dice drones atacan, solamente dice drones, pero aquí hablan de cohetes y drones. Aquí estamos hablando de cuestiones un poco más bélicas, o sea, por eso les digo, hay que observar cómo fluye la información, qué es lo que realmente sí está pasando. No vaya a pasar un 11 de septiembre con las gemelas en el aspecto de que todo fue planeado, todo fue, fue orquestado por Estados Unidos para intervenir, ya sea para intervenir y tener mano dura en Irak, en Afganistán, todos esos lugares, porque esto no es de casualidad, porque tenemos que volver a ver el mapa donde está, por ejemplo, estos lugares, porque es de vital importancia. Irán tiene un gran programa nuclear. Irán tiene también, es el tercer, está dentro de la lista de los 5 mejores naciones que tiene petróleo. Por eso es muy interesante lo que está pasando y cómo vaya fluyendo la noticia. Establecen lo siguiente: drones y cohetes. Aquí están añadiendo los cohetes. Atacaron el jueves por la tarde la base aérea de Ain al-Assad, que alberga las fuerzas estadounidenses y otras fuerzas internacionales en el oeste de Irak. Ojo con el dato, Irak. Y escucharon múltiples explosiones dentro de la base, dijeron 2 fuentes de seguridad. Ojo con el dato, oeste de Irak. Y volvemos al mismo mapa. Uno te dice al oeste de Irak y el otro te dice Siria. Por eso les digo, esto vamos a ver cómo fluye la información, porque lo que es Siria e Irak sí están casi en la misma zona, pero de aquí de vital importancia no caer en las falsas información.
El ejército iraquí dijo que cerró el área alrededor de la base y comenzó una operación de búsqueda. Aún no está claro si los ataques causaron víctimas o daños, dijo a las fuentes. Los cohetes alcanzaron otra base militar que alberga a fuerzas estadounidenses cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, dijo el jueves la policía iraquí, sin proporcionar más detalle. Los últimos ataques suman 4 en los últimos 24 horas contra bases militares iraquíes que albergan fuerzas estadounidenses en Irak. Ojo con el dato, porque aquí están hablando de Irak y aquí te están hablando de Siria. Son dos cuestiones, ¿sí? Están casi en la misma, bueno, están en la zona, son frontera, hacen frontera también con Israel y Palestina, Cisjordania, que es Palestina también. Es algo interesante cómo esta es una narrativa de que posiblemente, sí, son las consecuencias de haber hecho ciertas decisiones de Estados Unidos de que iba a entrar al conflicto, porque para dar 2000 elementos no van de turista, van a hacer algo, van a hacer un ejercicio. Esto es lo que está pasando allá en territorio Siria o Irak, porque vuelvo a insistir, uno habla de Siria y otro habla de Irak, porque si fueran las dos al mismo tiempo, la nota estaría combinada. Bueno, estos son los ataques en Siria, estos ataques en Irak, pero son dos zonas en dos portales distintos.